Hemos llegado a Minutos por la Transparencia y aquí en el estudio ya se encuentra con nosotros el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Aldrin Briceño, con quien estaremos platicando de la especialización en archivística y acciones del Instituto en materia de archivos. Muy buenos días, comisionado, bienvenido. Al contrario, Fátima, un verdadero gusto y muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Platíquenos sobre qué es esta especialización en archivística. Fíjate, es parte de las acciones que hace el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, tratando de coadyuvar y contribuir en la formación de los servidores públicos del Estado. Al final de cuentas, se trata de hacer una invitación siempre, cada año, que se hace este tipo de cursos, de capacitaciones, de especializaciones, en este caso muy particular, en donde principalmente los abocados son los servidores públicos, para sensibilizarlos, para hacer de su conocimiento y también para profesionalizar el conocimiento que tienen en el tema archivístico en el estado de Yucatán. No olvidemos de que existe una ley de archivos para el estado de Yucatán, una ley también a nivel nacional, que es la Ley General de Archivos, y que ambas generan obligaciones específicas, particularmente para los servidores públicos, eso en beneficio de la sociedad. El hecho de resguardar los archivos, de ver su conservación y sobre todo que no se anden perdiendo en las administraciones públicas, yo creo que es importante poder destacar para que la sociedad conozca que los documentos hoy ya no se pueden perder, al contrario. Hoy los documentos se tienen que archivar, se tienen que conservar y sobre todo tener en disposición de las personas que solicitan esa documentación. Entonces, parte de esto se habla en la especialización de archivos, que como insisto, es parte de esta invitación permanente que hace el instituto para los servidores públicos, para que vayan a formarse en beneficio de la sociedad, precisamente en un tema que hoy resulta fundamental, como es el tema de la conservación de los archivos públicos. Y cuando estamos hablando de archivos públicos, Fátima, a veces pensamos que es algo muy sencillo, pero realmente tiene una serie de retos técnicos, porque finalmente desde el lugar en donde vamos a guardar esos archivos públicos, desde el lugar en donde vamos a guardar esos documentos y esos expedientes, pues que se generan dentro de la administración pública, créeme que es un reto verdaderamente presupuestal, pero también técnico, de saber hacer las cosas, y es parte de lo que se trabaja en este tipo de especializaciones, en donde pues queremos que cada día más y más servidores públicos realmente compartan no tan solo la pasión, sino también la necesidad y muy particularmente la responsabilidad de poder conservar los archivos en beneficio del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Porque hay una realidad: si no hay documento que resguardar, si no hay expediente que resguardar, el documento se resguarda en un expediente, y si no hay ese expediente, difícilmente va a existir todo esto del acceso a la información, todo esto de la protección de los datos personales, porque al final de cuentas la base del conocimiento del acceso a la información lo es el archivo público. No podemos llegar a una correcta rendición de cuentas, por ejemplo, cuando no se tiene el conocimiento y la información, porque muchas veces hemos visto que a veces archivos públicos desaparecen. Y entonces esto es lo que viene a tratar de generar la Ley General de Archivos, esta conservación del documento público, en el sentido de que también es prueba en los procesos jurídicos, los procesos judiciales que se realizan en el Estado mexicano. Entonces, parte de esto es la currícula que vemos en la especialización, además incluso la parte técnica de lo que significa organizar los documentos públicos. Ahora, comisionado, ¿estos archivos se siguen guardando como anteriormente se hacía en papel, o ya con la dinámica que se tiene de las nuevas tecnologías también se está instruyendo la manera de digitalizarlo? Sin lugar a dudas, mira, hoy existen procesos dentro de los gobiernos, tanto municipales, locales y federales, de digitalización. Sin embargo, hay que tener muy claro, una cosa es el archivo electrónico y otra cosa es el archivo que nosotros conocemos en el expediente. Ciertamente existe un expediente electrónico, puede existir, pero hay elementos técnicos que nos hablan claramente de cuándo estamos hablando de un archivo electrónico. Hoy te puedo decir que el 98, 99% de los archivos y los documentos en México
todavía son documentos físicos que pasan por un proceso de digitalización para su conservación. Bueno, esa ya es otra historia, pero realmente archivos electrónicos, estos que nacen desde la vida virtual, desde la vida electrónica y tienen firma electrónica, pues son verdaderamente pocos, aunque estamos viendo cada día más el avance de las tecnologías, pero la realidad es que en los municipios, por ejemplo, del estado de Yucatán, en los municipios del país, no tan solo del estado de Yucatán, muchas veces la producción de los documentos sigue siendo en papel y la gente tiene todavía esta costumbre muy arraigada de hacer tu oficio, ¿no? Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, cuando estamos hablando de cuestiones de acceso a la información, oye, comisionado, ¿cómo ves esta situación de solicitarla al ayuntamiento? Pocas personas dicen voy a mandar un correo electrónico. Pocas personas todavía dicen voy a utilizar, aunque existen las herramientas, tú las conoces, la Plataforma Nacional de Transparencia, el correo electrónico, todavía mucha gente, y qué bueno que es de esta forma también, hay que reconocerlo, y tenemos todos esos canales de comunicación con la ciudadanía y con la sociedad, es que todavía siguen haciendo su oficio. Siguen haciendo su oficio, lo siguen firmando, lo siguen llevando, te lo sellan y al final de cuentas para muchas personas tener ese documento en lo físico todavía genera esa seguridad y esa claridad en cuanto al proceso o en cuanto al trámite que estén llevando a cabo. Comisionado, ¿cómo están los municipios, los sujetos obligados? ¿Están interesados en aprender los que no saben o de seguir la línea a los que están aprendiendo? Yo creo que es un proceso y es una simetría la que estamos viviendo hoy en el estado de Yucatán y en muchas partes del país. Hay ayuntamientos que llevan años luz de ventaja y otros ayuntamientos que han quedado rezagados, lamentablemente. Para ellos siempre va a haber esta invitación para el cumplimiento de la ley y también las sanciones respectivas en caso de que la propia ciudadanía denuncie. Mira, algo que yo en lo particular he observado es que cuando existe una ciudadanía que pregunta, que se interesa, que participa, tiene autoridades que se tienen que poner las pilas. No pasa al revés. Muchas veces es desde el ciudadano que está preguntando con respecto a lo que sucede en los asuntos públicos, con respecto de incidir en la utilización de los presupuestos públicos, es que los ayuntamientos en el interior del estado y también en México van generando entonces política pública para sacar adelante esos elementos que la propia ciudadanía va señalando. Entonces, yo creo que estamos en ese camino, sin embargo, estamos atrasados, y hay que decirlo de esta manera, en ese camino de participación ciudadana y muy particularmente de este trabajo que tenemos que hacer en la conservación del archivo, del acceso a la información pública y particularmente de la protección de los datos personales, por los elementos que tú has comentado. La tecnología nos ha rebasado y todavía nosotros andamos generando estos espacios para que la gente participe tanto de manera tecnológica como de manera tradicional. Correcto. Comisionado, pues le agradecemos muchísimo toda la información proporcionada. Al contrario, es un verdadero placer y muchas gracias por la invitación, Fátima. Aquí le esperamos. Muy buenos días. Gracias, Claro que sí. gracias. Nosotros vamos a continuar con la información. ¿Qué nos tienes, Nidia?